con nosotros a Ana Ruth Natles. Ella es analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es presidente del Consejo Estatutario de León en 2014 y responsable de la Secretaría de Admisión de León 2015-2016. También es docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, UCLEA, del Instituto Carlos Mazota y de la Universidad y de la maestría en psicoanálisis de la Universidad Católica de San Pablo de La Paz, Bolivia, entre otros posgrados. Es autora de múltiples artículos aparecidos en distintas publicaciones del país y del exterior, además de los libros Una política del psicoanálisis con niños, editorial Rural, La Paz, Bolivia, del año 1996, El niño globalizado, segregación y violencia, de la Asociación del Campo Freudiano de Bolivia, también de editorial Rural de Bolivia del año 2000, Problemas de aprendizaje y psicoanálisis, de ediciones Grama, y Delicias de la intimidad, de la intimidad al sintón, también de ediciones Grama, de marzo del 2014. Y hay un agregado también, que es algo que nos dijo recién, es un libro que se llama El cuerpo en psicoanálisis, de editorial Pomailer, ¿no? Ella tiene un trabajo ahí editado que se llama No hay cuerpo sin sintón. Bueno, el tema de que nos viene a hablar hoy es muy interesante, es del inconsciente transferencial al inconsciente real a la experiencia psicoanalítica. Bueno, agradezco a Adriana Casareto la invitación para estar aquí hoy, a Alicia su presentación y la presencia de todos ustedes en esta noche. Espero que pueda transmitirles algo de lo que es este largo recorrido de Lacan a lo largo de su enseñanza y de su práctica, que va de lo que llamamos el inconsciente transferencial a lo que se dio en llamar con Miller, debemos decir, el inconsciente real en la experiencia analítica, porque esa es una expresión que Lacan usa una sola vez en su enseñanza, y lo hace en un texto que nosotros lo llamamos en familia, como digo yo, que es Bilaps, pero que es el prefacio a la edición inglesa, a la edición alemana del Seminario 11, y que está en los otros escritos, que ahí dice si se podría hablar de un inconsciente real, lo cual es un oxímoron, porque es evidente que es el inconsciente freudiano, que es el inconsciente transferencial, se opone al real lacaniano. El inconsciente freudiano habla y el real lacaniano es silencioso. Entonces, tenemos que va un trayecto en Lacan que va del inconsciente transferencial al inconsciente real. Estoy tomando una escritura que usa Miller, que a mí me gusta, que es una escritura metafórica, donde un término sustituye a otro, ¿sí? El inconsciente real sustituye al inconsciente transferencial en la enseñanza de Lacan, aparentemente. Vamos a ver que es aparente la sustitución. También podemos decir que, así como decimos que vamos del inconsciente transferencial al inconsciente real, podemos decir que vamos del significante a la letra. ¿Sí? O del símbolo al signo. ¿Se dan cuenta que vamos haciendo una serie de equivalencias que todas van a recurrir la misma conceptualización, ¿no? También uno podría decir que vamos de la cadena significante al ese uno solo, del símbolo al signo, del significante a la letra. Me voy a sentar para escribir más abajo. Y acá podemos decir del sentido al goce, o de la verdad a lo real. ¿Se dan cuenta que hay una serie
de sustituciones que dan cuenta de este recorrido en la obra de Lacan, de pensar la transferencia como una relación con la verdad, a pensar que hay algo que tiene que ver con una orientación por lo real, que es la última enseñanza de Lacan. La última enseñanza de Lacan está orientada por lo real del goce, quiere decir, se dirige hacia lo real del goce. Pero lo que vamos a ver es que no es sin pasar por el sentido, no es sin pasar por el inconsciente transferencial. No había manera de llegar al goce o a lo real, o al ese uno solo, o al signo, o a la letra, o al inconsciente real, sin pasar por el inconsciente freudiano, sin pasar por la transferencia que está suponiendo el inconsciente freudiano. Entonces, esto también quiere decir, entre otras cosas, que vamos del semblante al goce. Son distintas maneras de decir lo mismo, distintos términos que recubren los mismos conceptos. Entonces, yo me voy a basar en un... No hay manera de apoyarlo en un pie, porque a mí me molesta tenerlo en la mano. Dale. Yo me voy a regir, o voy a seguir, me voy a orientar por un curso de Miller que les recomiendo, que se llama Piezas Sueltas. Piezas Sueltas es un curso de Miller que da cuenta de este recorrido que va de la transferencia, del inconsciente transferencial al inconsciente real en Lacan. En ese sentido, tenemos que tener presente que el psicoanálisis siempre se basó en un método que cuenta más con la contingencia que con la coherencia. ¿A qué me refiero? Me refiero a la asociación libre. Freud decía, diga todo lo que se le pasa por la cabeza aunque no tenga sentido. Era más privilegiar la contingencia de lo que iba apareciendo que la coherencia de lo que dijera. ¿Se escucha? Ahora van a traer el pie. No, pero si me escuchan, no se escucha. Bueno, voy a agarrar el micrófono. Ya traen el pie, espera un poquito. Ahí. Chan, chan, chan. Bueno, sigamos. Cuando nosotros le damos a un analizante la regla de asociación libre, que tiene toda su validez, y no hay que dejar de lado, cuando alguien llega, nosotros le decimos, diga todo lo que se le pase por la cabeza. Yo, sobre todo, yo lo tengo muy presente eso, porque yo trabajé toda mi vida, además de trabajar con adultos, he trabajado con niños toda mi vida útil, como digo, toda mi vida de analista. Y entonces a los niños darles la regla de asociación libre y además darles la regla de... Gracias, disculpen. Y además situar una regla de confidencialidad en el sentido de que nada de lo que se dice en el consultorio sale de la relación analista-analizante, inclusive cuando se trata de un niño, y más aún cuando se trata de un niño, para que el niño sepa que ese espacio es de él y nadie interfiere en ese espacio. Entonces, la regla de asociación libre es fundamental. Diga todo lo que se le ocurra sin censurar nada. Eso no quiere decir que la gente no va a censurar. La gente censura igual, aunque uno le diga la regla de asociación libre. Pero la invitación a hablar que la regla supone es fundamental. Aquí está para decir todo lo que se le pase por la cabeza. Entonces, el que va a hablar, va a decir lo que pueda, no lo que quiera. Uno nunca dice lo que quiere, uno dice lo que sale. Y como dice Miller en el curso Piezas Sueltas, lo interesante de la regla de asociación libre es que privilegia la contingencia, o sea, el hecho de que aparece algo y se dice, y no la coherencia de lo que se dice, sino que se privilegia la contingencia por sobre la coherencia.
Esto permite que el analizante llegue a la convicción, y esto es lo que permite que el análisis se produzca o se inicie, de que eso que dice tiene un sentido. Que algún sentido tiene, no se sabe cuál es, pero que alguno tiene. La convicción de sentido instaura la transferencia. Eso es lo que Lacan en otro momento llamó el sujeto supuesto saber. El propuesto analizante, entonces, deberá suponer un sentido a eso que ahí se diga, más allá de la intención de lo que dice o con la que lo dice. El sujeto supuesto saber en Lacan, entonces, al final, se resume en la articulación S1, S2, que es la parte de arriba de lo que él llamó el discurso del inconsciente o discurso del amo. Se lo voy a poner aquí. Que es la articulación significante discurso del inconsciente o discurso del amo, que es el revés, el versus del discurso analítico. Esto se lo señalo, se lo subrayo para que sepan que el discurso del inconsciente no es el discurso analítico, es su revés. Se oponen. Y eso ya quiere decir algo. No sabemos qué, pero algo quiere decir. Entonces, el sujeto supuesto saber, decíamos, que aparece ahí, abajo a la izquierda, en lo que Lacan va a llamar el lugar de la verdad en el discurso. El discurso es un aparato simbólico que permite dar cuenta de aquello que produce al lazo social como tal, lo constituye. Entonces, el sujeto supuesto saber que aparece en el lugar de la verdad, que es abajo, allá a la izquierda, donde está el S barrado, ¿sí? Es efecto, dice Lacan, de la articulación entre el S1 y un S2 que viene a sumarse a ese S1 solo, que es lo que aparece cuando alguien le dice a un analizante, cuando un analista le dice a un analizante, diga todo lo que se le pase por la cabeza. Todo lo que se le pase por la cabeza es puro S1, S1. Y el analista de repente dice, ¡ah! Y ahí aparece el S2, que le da algún sentido a ese S1, y él se constituye el sujeto supuesto saber. Ah, pero esto quería decir algo, entonces. Este movimiento produce una pérdida. La pérdida que se llama objeto A o plus de gozar. Una pérdida o una ganancia, da lo mismo, es un plus de gozar. Lacan dice que alguien viene y habla, y en el seminario 24, que es el seminario que se llama L'Insu qui c'est de l'invervu, c'est l'amour, intraducible porque tiene muchas traducciones posibles. Lacan juega con el equívoco, entre otros, de lo no sabido y del inconsciente, en un me guste, el amor, la morra, el amor, etc. Bueno, es un seminario, es el seminario 24. Lacan dice en ese seminario, uno habla solo, de acuerdo con el uno, el ese uno solo. Uno, dice, habla solo, a menos que se ponga a dialogar con un psicoanalista. El uno habla solo, a menos que se dirija a alguien que en posición de ese dos retroactúe sobre ese uno y produzca efectos de sentido, el sujeto supuesto saber. Entonces, la confianza en el dispositivo está dada por el hecho de que todo va a adquirir sentido. Digamos que la paradoja que postula la dirección de la cura lacaniana es que hay que llegar al fuera de sentido, pero no sin pasar por el sentido. Hay que llegar a lo real, pero no sin pasar por el inconsciente transferencial. Esto que yo les decía antes. No se puede llegar
a lo que se llamaría el inconsciente real o lo real como tal, o lo que en otro texto Lacan va a llamar el santom, sin pasar por las formaciones del inconsciente, que es lo que define al inconsciente transferencial, el retorno de lo reprimido. Entonces, lo que Lacan llama al final de su enseñanza la fuga del sentido, supone que haya sentido, si no, no sé qué se va a fugar. El discurso del inconsciente está hecho para producir efectos de sentido, ¿no? El sujeto supuesto saber. Las piezas sueltas entonces empezarán a tener sentido, estas piezas de ese uno que aparecen uno y uno y uno y uno y uno, a partir de que el analista, en el lugar del destinatario de lo que allí viene a decirse, interprete algún efecto de verdad, que es este movimiento aprecú. De repente alguien dice, bueno, lo que pasa es que yo siempre tengo problemas con todos los jefes en mis trabajos y entonces no sé qué hacer y qué sé yo, cada vez que lo pienso digo, tengo que hablarlo con mi papá. ¡Ah!, dice un analista y corta. Eso produce efectos de sentido, no sabemos cuáles. Pero ya el hecho de que a partir de que introduce el término papá, estaba hablando de sus jefes, el analista le diga ah y corte, va a producir una retroacción que tendrá efectos de sentido. Y efectos de sentido verdadero, en el lugar de la verdad. Entonces, hay producción de sentido. Las piezas sueltas empezarán a tener sentido. La función de la pieza suelta es aislada por Lacan en un seminario muy anterior a los últimos seminarios, que es el seminario 10, el seminario de la angustia. Y van a ver cómo se refiere ahí a la pieza suelta, que es un seminario donde todavía no tiene el objeto A, pero ya habla de la pieza suelta. ¿Y qué dice ahí en el capítulo 4 del seminario 10? Por favor, les doy las referencias para que vayan a buscarlo, porque es muy interesante seguirlo a Lacan en esto. En ese capítulo que Miller, que es quien los establece a los seminarios, lo llamó Más allá de la angustia de castración, página 56 del seminario 10 para más datos, Lacan dice, tomemos por ejemplo ese módulo de objeto que se llama la pieza suelta y que es característico de lo que nos ofrece la experiencia más externa, no la analítica. Y agrega, un poquito más adelante, ya que finalmente, ¿qué es una pieza suelta? ¿Cuál es su subsistencia fuera de su empleo eventual respecto de cierto modelo? Este está hoy en función, pero puede volverse mañana desusado el modelo del que forma parte la pieza. No ser ya renovado. Entonces, podemos preguntarnos, cuando no es renovado ese modelo, ¿qué deviene la pieza suelta? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es su ser de pieza suelta? En ese sentido, me pareció muy interesante un ejemplo que me ofreció hace ya unos años un analista en La Paz de un niño de unos 9 años en análisis, alguien que vino a hacer un control, de un niño de unos 9 años en análisis que junta piezas sueltas, porquerías. Es un coleccionista de porquerías, tornillos, vieron los flotantes de inodoro, lo que encuentra en la calle, flotantes de inodoro, tornillos, maderitas, clavitos, tornillitos, porquerías. Uno diría, la madre diría porquerías, la madre decía porquerías. Entonces, no es el único. Digamos que hay muchos coleccionistas de piezas sueltas, hay algunos brillantes como es Antonio Berni. No sé si alguno de ustedes ha visto Los monstruos de Antonio Berni, que son esculturas hechas con restos de cosas que él encuentra y recoge en las calles. Maravillosos los monstruos de Berni. Cuando puedan ir a verlos, que estén expuestos, no siempre se exponen. Creo que hay uno que forma parte de la colección del Malva. Y lo pueden ver, pero
todos son magníficos. Yo los vi en una exposición de los monstruos de Bernie, justamente en el Malva. A todos son magníficos, hechas por piezas sueltas, porquerías que Bernie fue juntando en las calles, ¿sí? Entonces, le ha hecho maravillas de esculturas. Ojalá yo pudiera tener una de esas. También está el ejemplo de Duchamp con el urinario o el orinal. Duchamp, ustedes saben que es el inventor de las instalaciones modernas, fue el primero que metió un orinal ahí y dijo, le puso un nombre que ya no me acuerdo, que era la fuente, no me acuerdo exactamente, algo de la fuente, una fuente, pero me falta alguna palabra, y lo expuso como una obra de arte, una pieza sola. Una pieza aislada, una pieza separada, una vez aislada de su función como tal, deviene enigmática. El orinal de Duchamp, que hace ese orinal ahí, también una exposición preciosa en proa que hubo de Duchamp, estaba el orinal, y realmente uno dice, realmente, ¿qué es esto? ¿Dónde está el arte acá? Bueno, en el enigma que despierta, nada más, en la pregunta que nos despierta. ¿Qué es ese tornillo, por ejemplo, que el niño junta y además pone al lado de otro, etcétera, y los va guardando? La gente que junta, o sea, que junta piezas sueltas, las ordena, como el coleccionista, va ordenando los tornillos por un lado, las chapitas por el otro, las maderitas por el otro, entonces van ordenando y hacen un desparramo de porquerías que, en el caso de este niño que yo controlaba, la madre estaba bastante preocupada porque le llenaba el cuarto de basura. Que no era basura, eran piezas sueltas. Entonces, no se sabe, una vez que pierden su función esas piezas, para qué sirven. ¿Para qué sirve ¿cómo se llama esto? Un flotante de inodoro una vez que se rompe y lo sacamos del inodoro. A este pibe le servía para algo y él lo juntaba. Entonces, son enigmáticas para alguien, pero evidentemente tienen algún valor, producen alguna satisfacción a algún otro que las junta y las acumula. Es por eso que Lacan toma estas piezas desprendidas como ejemplo de lo que está por fuera del sentido, en el seminario 10 sobre la angustia. Esta pieza pierde el sentido cuando pierde su uso dentro de un sistema. El flotante tiene sentido cuando está dentro del inodoro y sirve para juntar el agua y que después uno aprieta el botón y sale el agua, qué sé yo. Pero una vez que lo sacamos del inodoro y está ahí tirado afuera, no tiene ningún sentido. ¿Qué es eso? Es un cacho de plástico con no sé, hay varias formas distintas. Entonces dice, una vez que pierde su uso dentro de un sistema, la pieza suelta pierde sentido. Es por eso que esta pieza desprendida, cuando ya no sirve para nada, puede tener, dice Lacan, un uso de goce. Y es lo que el ejemplo de este niño demuestra. Y es lo que el ejemplo de Bernie demuestra. Lo que el ejemplo de Duchamp muestra. Este niño se la pasa juntando y desespera a la madre porque junta cosas que no sirven para nada. Entonces junta desechos, junta piezas sueltas que ya no sirven, pero que evidentemente tienen un uso de goce para él. Él tiene una satisfacción en acumularlas. Por algo las junta, las acomoda, pone una al lado de la otra y hace una colección de eso. Hace un uso de gozo. El coleccionista también. Esto va acompañado además, en el caso de este chico, del hecho de que se come todo lo que encuentra en la heladera. Este chico está obeso. Es decir, que hay un síntoma de la acumulación y la retención que no solo se juega en la acumulación de piezas sueltas, sino también en la de la comida que ingiere. En la acumulación de comida en forma de goce, porque es gordo y se ha puesto obeso. Y eso le trae problemas sociales en la escuela, le hacen bromas.
gordo del bueno. Podemos decir que en esa acumulación de piezas sueltas, entonces, se pone en juego lo que llamaba Lacan al final de su enseñanza el symptôme de ese niño, que es el symptôme, es el modo en que cada uno goza de su inconsciente, en tanto el inconsciente lo determina. Pero ya no es el inconsciente transferencial. Estamos aquí en el inconsciente real, en esa letra desprendida de todo sentido. Estamos en el uso de goce, no justamente en el valor de intercambio. Esa pieza no tiene valor de intercambio, tiene solo valor de uso de goce, en términos marxistas. En el seminario 20, Jacques Lacan plantea en la primera clase justamente que el goce es lo que no sirve para nada, salvo para ser acumulado. En cambio, si tomamos el ejemplo de Duchamp, que no es el ejemplo de este chico que acumula goce y lo acumula en el cuerpo mismo, eso que junta, lo ingiere, lo guarda. Duchamp no, agarró un original y lo expuso al público. Es el ejemplo de alguien que convirtió la pieza suelta, separada por su gesto de artista, en un objeto estético. Por ejemplo, sí, el famoso urinario. Todas las instalaciones contemporáneas dan cuenta de eso. De repente toman, yo me acuerdo de una instalación, no me acuerdo ya dónde la vi, me parece que fue en Brasil, una instalación hecha con computadoras rotas y viejas que estaban acumuladas. Me acuerdo que era una crítica a la ciencia actual y a la ruptura de los lazos en relación con la ciencia actual. Y había montones de cachos de computadora tirados en un rincón, que es una cosa como así. ¿Y esto qué es? Era una montaña de computadoras viejas y rotas. Eso era la instalación. No tiene ningún sentido para mí. Cada uno lo encontrará, habrá otros que lo encontrarán algún sentido. Yo me guío por lo que decía respecto de la crítica a la sociedad de consumo y a esto de que el mercado hace obsoleto todo y cada vez tenemos menos relaciones con los otros, etc. Entonces, hay algo en el gesto del artista, nos dice Miller, que transforma esos desechos y los sublima en una pieza de arte. Para nosotros, analistas, la estructura está hecha entonces de lo heteróclito, no de lo homogéneo. Lo homogéneo es la estructura del significante, que no es todo lo que constituye la estructura del par lettre. Entonces, tenemos la estructura del significante homogénea, pero la estructura del ser hablante, del par lettre, del ser hablante, no es homogénea. También tiene otros elementos que son piezas sueltas y que no entran en la homogeneidad de los significantes. Entonces, en Lacan, a partir del seminario 10, en el que él empieza a situar el objeto A por la vía del objeto causa de la angustia, porque el seminario 10 es un seminario sobre el objeto causa del deseo y de la angustia. Hasta el seminario 23, Lacan va desarrollando otro tipo de estructura aparte de la estructura del significante. Les decía, la estructura del significante es homogénea, hecha de piezas similares. Pero la estructura del ser hablante está hecha de piezas, o sea, de significantes y de otras piezas heteróclitas que nada tienen que ver unas con otras. Esto dio lugar a ¿qué? ¿Por qué es importante? Porque esto dio lugar a que Lacan tuviera una concepción diferente del cuerpo en su última enseñanza. La transferencia analítica es una transferencia de goce entre cuerpos. A ver, hay algo que es fundamental, que apareció en estas jornadas y que genera
ciertos desvaríos y ciertos desvíos en la práctica analítica. Con Freud, que decía que nadie puede analizarse in absentia o in effigie, la transferencia analítica supone la presencia del cuerpo del analista en presencia para que se instale el dispositivo analítico. Eso no quiere decir que alguien no lo puede llamar a uno por teléfono, que si alguien se va de viaje y tiene un problema no lo llame a uno por Skype y le hable a uno por Skype. Pero eso quiere decir que nadie se puede analizar por Skype, ni por teléfono, ni por WhatsApp. Un análisis no se hace por internet. Y eso es algo que me gustaría que quede claro, porque hay una cosa es usar ciertos instrumentos de la técnica para dirigirse al analista, que con su presencia y su cuerpo sostiene la transferencia, y otra cosa es decir que no se necesita la presencia del analista. En una época en la Argentina teníamos unos cuantos delirantes que decían que se analizaban con los textos. ¿Vos te acordás, Adriana? No, Masotianos o premasotianos, postmasotianos, que decían que se analizaban con los textos. Yo nunca vi que alguien se analice con un texto. Entonces, como alguien no se analiza con un teléfono celular, si uno usa un celular para mandar WhatsApp es porque se lo está mandando al analista de uno. Entonces está la presencia de alguien en algún momento, irá a sesión. Y si no puede ir a sesión porque está de viaje y necesita comunicarse con el analista, está el cuerpo del analista a la vuelta. Pero, digo, yo tengo el caso de una paciente que se fue a vivir a Barcelona, paciente analista que se ha analizado conmigo muchos años, y que me empezó a llamar para ver si podía analizarse por Skype, y yo dije que no. Ella se va a quedar a venir en Barcelona, que se busque un analista en Barcelona, o que yo le di un analista en Barcelona, y me parece que ella tiene que ir a un analista en Barcelona y tiene que tratar con un analista en presencia en Barcelona, seguir analizando conmigo por Skype de por vida, o hasta que termine el análisis. No se puede. Ella pudo una vez, hablamos por Skype, ella estaba muy angustiada, yo la escuché, etc. Venía un horario para que me llamara, me viera, necesitaba verme, bueno, todo eso está muy bien. Pero ella quiere seguir un análisis, va a tener que iniciar un nuevo análisis allá. Porque se ha mudado del país y su analista se quedó acá. Hay algo de la pérdida que va a tener que elaborar en otro análisis, por supuesto. Hay algo de la separación del goce que hay que poner en juego. Si no, da todo lo mismo. Yo vivo en España y da lo mismo, tengo un analista en Ushuaia. No, vivo en España y no tengo un analista en Ushuaia. Yo que me analizo con un francés tengo que ir a Francia, no me analizan por el Skype. ¿Se entiende? Tengo que ir a Francia para decir tengo sesiones de análisis, si no, no tengo sesiones de análisis. Y lo puedo hacer porque ya tengo 50 años de análisis antes de tener este análisis. 50 años de análisis con analistas que viven acá y que no me implican tener que mudarme 15 días a París cada 3 meses para poder analizarme. Entonces, la cuestión es, ciertamente, digo esto porque en esta jornada se ha escuchado, cuando tuve que coordinar una mesa en la que casi mando, no, yo soy muy elegante, y dije, no, bueno, muy bien. Pero donde alguien llegó a decir barbaridades, y entonces no se puede decir ni hacer cualquier cosa. Psicoanálisis tiene sus límites. La castración está en juego. No todo es posible, porque si todo es posible, nada es posible. Esto es así. Es lo que la castración viene a decir. Si no hay algo separado, desprendido del goce, no hay lazo social, no hay amor, no hay lazo con los otros, ¿sí? No hay transferencia de goce al campo del otro. Entonces, para que haya transferencia de goce al campo del otro, lo que se llama el inconsciente transferencial, tiene que haber un analista en presencia que soporte con su cuerpo vivo esa transferencia de goce al campo del analista. Acá hablaba de que el paciente cuando se iba dejando en el perchero del analista el objeto plus de gozar
del que se separaba, etcétera, pero para eso tiene que haber un cuerpo que soporte los objetos plus de gozar con su presencia, si no, no hay manera de transferir ese goce que es la transferencia fundante, es la transferencia de goce, transferencia fundante del lazo, el A que se produce, se separa y que permite que uno hable, porque si no se separa ese goce en plus, nadie hablaría, estaría satisfecho rascándose el propio ombligo de por vida sin hablar, porque hablar es pedir, hablar es demandar, hablar es ir hacia el otro, hablar es instaurar el campo del gran otro a través de los otros. Hablar es hacer existir al otro para poder después a través de un análisis inconsistirlo e inexistirlo, pero primero hay que hablar y hacerlo existir para saber con qué otro estamos tratando, que es el otro de nuestro fantasma, ¿sí? Ustedes me van a parar porque yo puedo hablar 58 horas seguidas. Bueno, esta concepción diferente del cuerpo en la última enseñanza de Lacan, porque yo les quería decir, por ejemplo, esto que decíamos del inconsciente transferencial al inconsciente real, otra manera de decirlo es, en Freud, del inconsciente al ello. Porque toda la cuestión en la enseñanza de Lacan es cómo situar a la pulsión como lo vivo de los cuerpos, que excede los límites de los cuerpos y que los mata, la pulsión de muerte, como dice Lacan. O sea, Lacan puede situar por un lado la mortificación, que es el ese barrado, pero necesitó llegar al seminario 17 para situar el plus de goce, lo vivo, el significante, el lenguaje, barre el goce del cuerpo, permite que entonces que el cuerpo entre. A ver, les voy a poner un ejemplo clarísimo de un cuerpo no barrido de goce, el cuerpo autístico, el cuerpo del autista. Vieron que el autista se mueve todo el tiempo, que hace rocking, o que va de un lado para otro, o que no para. Eso es porque tiene el cuerpo lleno de goce y por eso no habla, se mueve. Está un cuerpo lleno de goce. Cuando el cuerpo es barrido de goce, uno puede hablar, quiere decir demandar. Hablar es demandar, gente. Por eso es que Lacan Lacan tiene una referencia muy linda a un personaje de Raymond Queneau, que es un escritor francés del siglo XX, que escribió una serie, una saga, que era sobre un personaje que se llamaba Zazie, que era una nena de unos 10, 11 años, que era una nena terrible, porque siempre hacía las preguntas más, y decía las cosas más inconvenientes, y donde ponía el dedo en la llaga, siempre. Y entonces Zazie, Lacan toma una referencia de Queneau, donde Queneau dice que su personaje, Zazie, en un libro que se llama Zazie en el subterráneo, Zazie en el metro, en un momento se pregunta por qué la gente habla y no más bien calla. Y Lacan dice, la gente habla porque goza cuando habla. El goce fálico, el goce del hablar. Lacan llega a decir en el seminario 20 el goce del idiota. Es el goce masturbatorio, el goce del falo. El falo es lo que nos hace hablar. Falo como significante de la falta de goce del cuerpo. Pero Lacan al final de su enseñanza mete la pulsión que se le había escapado por algún lado a través del objeto plus de gozar. Y entonces vuelve al ello. El ello pulsional, como decía Freud, es silencioso, como un gran caldero lleno de lava que no habla. El ello, en oposición al inconsciente que habla, es una cosa que hace ruido pero no habla, como la lava, hace ruido pero no habla. Entonces tenemos que Freud, Lacan, y esto lo notó Miller desde el comienzo de su lectura de Lacan, que toda la enseñanza de Lacan, ya en observaciones sobre el informe de Daniel Lagache es clarísimo esto también, toda la enseñanza de Lacan está centrada sobre la preocupación de Lacan de cómo articula el inconsciente freudiano con el ello freudiano. Cómo articula entonces el lenguaje
y las formaciones del inconsciente con el cuerpo viviente que goza y muere, o que es gozado por la pulsión y es llevado a la muerte por la pulsión a través de la vida. Entonces, toda la enseñanza de Lacan, porque ustedes recuerden que que Lacan empieza su enseñanza por los textos más lenguajeros de Freud, que son los de las formaciones del inconsciente, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el inconsciente. El primer gran texto de Lacan es Función y campo de la palabra y del lenguaje en el inconsciente freudiano. O sea, toda la primera enseñanza de Lacan se centra en lo más simbólico del lenguaje. Pero a Lacan, la práctica analítica, el hecho de que siempre fue un practicante de psicoanálisis, siempre tuvo pacientes, le impone qué pasa con los cuerpos. Hoy, por ejemplo, alguien vino a supervisar el caso de un paciente que llega en medio de una supuesta crisis, derivado por su pediatra. El paciente tiene 32 años, sigue yendo al pediatra. Claro, sí. Bueno, el pediatra tiene 90 y parece que es un personaje total. Pero él lo usa al pediatra de padre. Cuando está muy mal, muy rayado, va al pediatra. Bueno, lo que aparece en el control es evidente que el paciente es un psicótico. Es un psicótico bastante compensado, pero llega al analista que lo viene a controlar, derivado por el pediatra de 90, porque el hombre entra en desesperación a partir de situaciones en las que empieza a sentir una cosa en el cuerpo que se le hace insoportable, que no puede decir mucho qué es. Él trata de describirlo, es un temblor, taquicardia, dice que un neurólogo le dijo que eran ataques de pánico, pero no son los síntomas tradicionales de lo que se llama el ataque de pánico, que son crisis de angustia. Tampoco son los síntomas tradicionales de la angustia, que se te cierra la boca del estómago, que hay como... Él dice que siente como un temblor interior, no se sabe muy bien lo que siente, pero es algo del cuerpo que lo enloquece. En esos momentos él va a ver corriendo al pediatra, pero el pediatra ya no sabe qué hacer con él. Ya lo mandó al neurólogo, ya lo mandó al psiquiatra, él no quiere ir al psiquiatra, no quiere tomar medicación, etc. Y entonces llega a una psicoanalista. Entonces, claro, lo que aparece es interesante, porque cuando se dio por primera vez, siempre que aparece un síntoma hay que datarlo, datar cuándo comienza, cuándo empezó esto. Y entonces él finalmente, porque en realidad dice que esto le pasa ahora, ese día, creo que era el fin de semana, que la buscaron a ella de urgencia, ella lo atendió el domingo, que sé yo, es de una zona de la provincia de Buenos Aires. Y entonces lo que había pasado es que acababa de pelearse con la novia que tenía. Y entonces al pelearse con esta novia, se quedaba sin novia, no sabía muy bien qué hacer. Él es separado, apareció esto en la primera entrevista con la analista, él es separado, tiene una hija de 7 años y que su exmujer, que con su exmujer él está bien, y que lo que aparece es que él empieza a salir disparado, que este temblor interior lo impulsa para moverse al estilo del niño autista, lo impulsa al movimiento y a sacar acto. Entonces en realidad Hegelian Nartin es un estafador, prestamista, o sea, es una posición complicada, y lo que lo estabiliza es volver con la mujer, vuelve con la mujer, con la ex, con la que tiene la nena, y ahí se empieza a tranquilizar. Y en el transcurso de las entrevistas, lo que va apareciendo, él le dice al analista, al final, venir acá me está haciendo un idiota, empiezo a sentir culpa por las cosas que hago, lo cual no está. Entonces es evidente que necesita un analista para saber que hay culpa, y bueno, pero por lo menos el analista está funcionando. Entonces se empieza a situar
¿qué pasa con este muchacho? Que a él lo que lo estabiliza es una mujer con la que vivir. Y se empieza a situar que los primeros ataques de estos que él tenía eran de niño, cuando se iba la madre. Entonces, ¿cómo los paliaba él? Saltaba de una cama a la otra, corría de un cuarto al otro, iba de un lado a otro como un loco, sin parar, hasta que la madre volvía. Es interesante, cuando la madre volvía, él podía parar de moverse. Se dan cuenta que había algo que las mujeres, ahora con esta mujer, que es madre, la madre de su hijo, iba a tener otro, le hizo otro hijo. Vamos a ver qué pasa cuando tenga el otro. Esperemos que no se brote de todo. Esta mujer también lo tranquiliza, lo para, porque él es un disparado, o sea, se dispara. Ahora, cuando se dispara se siente muy mal, siente esa cosa interna como un cosquilleo interno, yo no sabría cómo explicárselos. Es decir, una inquietud, una cosa que lo hace mover, pero que lo siente como un cosquilleo en el cuerpo. A eso voy yo, que hay algo del orden del fenómeno corporal que se le impone y le impide vivir tranquilo. Entonces, ahí es donde él tiene el recurso de ir al pediatra, que él dice es como un padre para mí. Y ese que funciona como un padre lo tranquiliza, hasta que ya no lo tranquiliza más y lo manda a un analista. Que es el analista porque es el analista el que dice, ¿por qué no vuelve usted con su mujer? Si ella lo tranquiliza. Ahí él vuelve, se tranquiliza, empieza a parar en ese disparador, en ese disparar que tiene él y que no puede parar si no está con alguien, una mujer que funcione como su síntoma, como eso que lo para, como era la madre. Cuando la madre estaba, él podía parar; cuando la madre no estaba, saltaba de un lado para otro y corría de un lado para otro y nadie lo podía parar. ¿Se entiende? Sigamos. ¿Hasta qué hora tengo? Bueno. Entonces, tenemos dos vertientes de lo que introduce uno podría decir, el significante en el cuerpo. Por un lado introduce la marca que les decía, que mortifica los cuerpos, los barre de goce, pero por el otro lado introduce, por el S1 solo, el corte, que deja recortadas ciertas zonas, que son las zonas erógenas freudianas, donde se acumula el goce, en el mejor de los casos. Si el goce solamente estuviera en las zonas erógenas, no pasaría esto que le pasa a este hombre, que el goce le invade todo el cuerpo y se lo desarma, ¿sí? Le destruye el cuerpo. Entonces, ese corte introduce lo vivo de la pulsión, sería freudiana, introduce al ello freudiano. Es por eso que se puede decir con Lacan que el estatuto primitivo del cuerpo, y contrariamente a lo que decía el estadio del espejo hasta el seminario 10, porque ahí Lacan lo destruye el estadio del espejo y escribe otro, contrariamente al estadio del espejo y a la experiencia de lo visible, el cuerpo está constituido por piezas sueltas, no es un todo. Esa experiencia del cuerpo fragmentado, que es lo que Lacan introduce en el seminario 10, es la primera experiencia del cuerpo que se tiene, y de hecho Lacan lo dice. Si el niño tiene esa expresión de alegría cuando ve la imagen completa en el espejo, es porque esa imagen completa se anticipa y se superpone a su propia fragmentación corporal, a la propia fragmentación sentida en el cuerpo, vivida en el cuerpo, porque vieron que el bebé no sabe muy bien para qué lado va una mano, el otro, se mueve más bien descoordinadamente. Entonces, la imagen es
lo visto, lo que anticipa una completud que no existe en lo real. La experiencia entonces del cuerpo fragmentado viene del lado del plus de gozar, mientras que la buena forma de la imagen especular Lacan la pone del lado del idea, que es la imagen que recubre y vela el objeto separado de goce. Esto nos permite pensar los fenómenos del doble en la psicosis, o los fenómenos de distorsión de la imagen del cuerpo en la anorexia y en la bulimia. Hay algo que no funciona a nivel de la imagen, lo ven en la anoréxica. El otro día una chica de 14 años decía en sesión que ella tuvo una época de bulímica porque ella se sigue viendo gorda, aunque todo el mundo le dice que está flaca. ¿Sí? Entonces yo le dije, vos tenés un problema en la mirada. O sea, ella tiene un problema en la visión, y es que la mirada le tapa la visión y se la engorda. Le engorda lo que mira, porque la mirada engorda todo lo que ella ve. Entonces, cuando en la anorexia es claro que es el menos phi el que se presentifica como A en la imagen. Se rompe la imagen y lo que ve es otra imagen, ve otra cosa. ¿Sí? No se ve a sí mismo en el espejo, ve otro cuerpo. Un cuerpo completado y engordado por el menos phi transformado en A, bajo la forma de la mirada. La mirada satura el agujero que debería haber para que la imagen se viera como es. El menos phi, la castración. La mirada obtura la castración. Y hay un pleno de goce donde debería haber una falta de goce. Entonces, eso quiere decir que la anoréxica se ve gorda porque la pieza que debería haber sido separada del cuerpo, la mirada, no se ha separado o no se termina de separar. Es decir, que la imagen no vela la pieza suelta que debería velar, y es por eso que el cuerpo se distorsiona. Realmente, la persona que parece anorexia o bulimia ve en el espejo un cuerpo que nosotros no vemos, ve otra cosa. Es como una alucinación lo que ven. A ver si les queda claro. Alucinan que tienen algo que no tienen, y es mucha más grasa, mucha más masa corporal de la que tienen. Alucinan, porque la mirada pegada al ojo hace que alucinen. Si Lacan dice que el estadio del espejo es un acontecimiento, es porque el estadio del espejo realmente unifica lo que estaba en trozos, hace acontecer un cuerpo, hace que haya cuerpo, como todo. Por eso es tan importante en el seminario 3 sobre la psicosis el estadio del espejo. Y en el texto de una cuestión preliminar, donde él habla, por ejemplo, de que en la esquizofrenia se produce la regresión tópica al estadio del espejo, es decir, al cuerpo despedazado previo a la constitución del espejo. Previo a la constitución del espejo como forma unificada, como individuo. En el texto L'Étourdi, Lacan escribe que el cuerpo de los seres hablantes es sujeto. El cuerpo, estoy metiendo acá términos heteróclitos. El cuerpo, seres hablantes y sujeto. El cuerpo de los seres hablantes es sujeto justamente por estar separado de sus órganos. Esto, por estar articulado en el discurso del inconsciente, porque hay algo del órgano vivo que está separado, que es el objeto A como plus de gozar. Eso quiere decir que el cuerpo de los seres hablantes es sujeto del inconsciente y por lo tanto habla, es sujeto del inconsciente. ¿Se acuerdan que el Congreso de Río fue los cuerpos hablantes? ¿No? Es eso. El cuerpo de los seres hablantes es sujeto del inconsciente, sujeto del significante,
porque se separa de sus órganos. Si no se separa, es lo que yo les decía, no habla, como el mono, se rasca y se mueve todo el tiempo y no habla, y en su propio cuerpo es el autoerotismo a ultranza. ¿Qué es lo que pasa en el autismo? En el autismo profundo. Entonces, separarse de sus órganos quiere decir separarse del objeto A, producirlo, separarlo, segregarlo. Y eso es lo que escribe el discurso del inconsciente. Es por la cadena, por el discurso del amo, por el discurso del inconsciente, que se efectúa el sujeto supuesto saber, en tanto sujeto del inconsciente o sujeto del significante, o sea, en tanto garrido de goce. Pero a raíz de ese discurso mismo, le quiero dar las dos caras, se separa, se segrega, se deja fuera el resto vivo, el órgano del cuerpo, que es el objeto A. Es lo que Lacan en el Seminario de la Angustia llama el resto, el desecho, la vida, lo vivo. El plus de gozar, que enloquece al personaje del Orlá de Maupassant, que Lacan toma en el Seminario de la Angustia, que les recomiendo leer, es un cuento precioso de Guy de Maupassant. Yo ya me siento una antigüedad, porque les doy referencias del siglo XX a todos, en lugar de darles referencias del siglo XXI. Pero bueno, son todas lecturas que yo hacía cuando era jovencita. Guy de Maupassant tiene un texto que se llama, un cuento que se llama Orlá. El Orlá, se escribe así con H, el Orlá. Es una homofonía entre dos palabras francesas que quiere decir hors, fuera, y la, allí, Orlá. Bueno, en castellano no quise intraducirlo, lo pusieron Orlá con H, y en francés por, fuera y con H. Y entonces es un cuento donde Lacan da cuenta de cómo se psicotiza el personaje del cuento, que es un escritor, en Maupassant. Es Maupassant que escribe el cuento del escritor que se psicotiza. Es precioso el cuento, se lo recomiendo. Entonces, le decía que cuando eso que no debe estar está en el cuento, es que él ve su espalda en el espejo que tiene enfrente. Esa parte del cuerpo que no debe estar y está en la imagen da cuenta de su alucinación psicótica, ¿no? Él está loco. Ve la espalda en el espejo cuando el espejo está allá y la espalda está acá. ¿Se entiende? Si ustedes empiezan a ver su espalda en el espejo, pero compense, es una alucinación. Es que aparece en la imagen lo que no debe aparecer. En la imagen, ¿no? ¿Qué? Solo si hubiera un espejo atrás, pero si no hay un espejo atrás, si no, estamos locos. Es lo que el personaje de Maupassant pone en evidencia. Entonces, esa parte viva del cuerpo, que es la espalda del personaje del cuento, ¿sí?, es lo que hay que separar para que haya sujeto del significante, o sea, un ser hablante, un ser que habla y hablando hace lazo con el otro, se dirige al otro, y eso da cuenta de lo que se llama el amor. Es la direccionalidad al otro, el buscar al otro, porque uno está en falta de goce, porque si no, no hay amor posible, no hay lazo con el otro posible. Si uno tiene todo el goce que él podría querer, no se va a dirigir a nadie, no hace lazo, no hay amor en ninguna de sus formas, ¿eh? No solo el amor de pareja, sino no hay lazo social de ningún tipo, ni familiar, ni amistoso, ni de pareja, ni de nada. Entonces, el tema de la unidad del cuerpo aparece en el Seminario 20 y él responde a esta cuestión de la unidad del cuerpo con una referencia muy interesante. Lacan responde a esto, que es una referencia al alma. Al alma como forma del cuerpo. Ustedes saben que hay uno de los capítulos de Ancor del Seminario 20 que se llama
una carta de amor, porque él va a tratar de dar cuenta justamente del amor por la vía imaginaria, para tratar de llegar a partir de Angkor y de los últimos seminarios a un amor más digno, como dice él, un amor que no sea especular, que no sea el amor a la propia imagen en el espejo, que es el amor imaginario, el amor narcisista, el amor del que habla Freud. Pero hablar del alma, para hablar del amor, es hablar del amor especular, el amor imaginario, el amor narcisista, ¿sí? Y entonces, porque él dice que la unidad del cuerpo está siempre del lado de lo imaginario. Lo real y lo simbólico no unifican al cuerpo. Lo que lo unifica es lo imaginario, lo que lo hace uno en la imagen. Es en ese seminario también, en el seminario 20, donde Lacan va a plantear, hay el uno. Dice, es interesante porque es en el seminario donde en realidad va a plantear, no hay el otro, hay el uno. O sea, ese otro que no existe, del que habla Miller, no es un invento de Miller. Acá lo plantea en el seminario 19 y los resitúa en el 20 cuando dice, no hay el otro, hay el uno. Lo que hay es el uno. Eso es lo que sabemos que hay. Y entonces, es ahí, es partir de la pieza suelta, del uno, no del conjunto del otro. ¿Se entiende? El recorrido, por eso, que va de el otro de la transferencia, el inconsciente transferencial, al uno de goce del cuerpo, no el uno de la imagen, porque además del uno de la imagen, Lacan va a introducir otro uno. Hay el uno de lo simbólico, hay el uno de la letra. Entonces dice, no ligado al cuerpo, sino al significante uno, el ese uno solo. Ustedes ya saben que Lacan en el seminario 9 sobre la identificación había hablado del rasgo unario que toma de Freud en Psicología de las Masas, como una de las, digamos, como uno de los polos de identificación del ser hablante, de lo que hace el lazo, cómo se enlaza el ser hablante al otro, por la identificación, dice Freud en Psicología de las Masas. Sitúa el lazo social, el lazo al otro, la constitución del otro mismo, por la identificación. Identificación histérica, identificación al padre por amor, o identificación a un rasgo indiferente, dice él, que es el rasgo unario, el einziger Zug, del que habla Freud. A mí me cuesta pronunciar el alemán, por eso lo digo despacio. El einziger Zug es ese trazo unario indiferente para la persona que se identifica a ese personaje que lo porta. Por eso pone el ejemplo del bigotito del Führer, que es un antecedente que Lacan va a tomar, o sea, que Lacan va a retomar en el seminario 11, en el último capítulo del seminario 11, cuando habla de la masa y de la identificación al líder en la masa como constitutiva de la masa, la identificación al Einziger-Zug, al trazo unario como constitutiva de la masa y constitutiva de la identificación de todos entre sí. O sea, que está hablando de la constitución del lazo social vía identificación. Lacan está hablando también acá de la constitución del lazo social, pero no por vía de la identificación al Einziger-Zug, por lo menos no solo. Por eso es que él dice, no hay el otro. Entonces, si no hay el otro, ¿a quién nos identificamos? No es que me identifico a mi papá, a mi mamá, el hijito, la tía. No, no hay el otro, hay el uno. A ver, ¿cómo del uno nos encontramos con el otro? Constituimos un otro. Hacemos lazo con otra cosa que no sea el goce del cuerpo propio. ¿Cómo hacemos para salir del goce del cuerpo propio y hacer lazo? Esa es toda la preocupación del psicoanálisis. Y esa es la preocupación de todo ser hablante. ¿Cómo hago lazo con los otros y no me quedo hundido en el goce de mi propio cuerpo? Piensen de qué se quejan sus pacientes.
si en última instancia no es de eso? Lo novelan, lo mitifican, o sea, construye una novela familiar, un mito, se histeriza, o sea, lo historiza con Y. Pero lo que están diciendo es, no sé qué hacer con este goce que me impide acercarme a los otros y armar lazos que me den algún placer y que no me torturen todo el tiempo. Es eso. Nosotros analistas somos como los servers de internet, como digo yo. Nosotros tenemos que hacer la conexión entre ese que viene y los otros. O sea, tenemos que ser los que lo pasamos al otro. ¿Cómo hacemos para pasarlo a la conexión con el otro? Por eso cuando alguien viene al control y me dice, el paciente me dijo, yo les digo siempre, no les dice a ustedes, le habla al otro del inconsciente que ustedes tienen que suponer ya ahí. Entonces, no se interpongan, al revés, hagan el pase, pásenlo a la conexión con el otro, que son los otros. Después serán los otros, los colegas, los amigos, la familia, los posibles novios o novias, los hijos, los nietos, quien sea. ¿Cómo hacer? El analista tiene que saber cómo hacer para sacar a alguien del goce que le ocasiona el sufrimiento por lo que en su cuerpo pasa, incluso el cuerpo neurótico, el cuerpo histérico es un gran ejemplo de un cuerpo que trastorna la vida de las personas. ¿Cómo hacer para salir del goce del cuerpo propio y poder hacer lazo con nosotros y lazos placenteros? Estar contento de estar vivo, como dice acá en el seminario 24. ¿Cómo llevar a alguien a estar contento de estar vivo? Y no aquí como cuando lleva, ¿para qué habré nacido? No, de para qué habré nacido hay que llevarlo, hay qué alegría que se me dio esta suerte de estar en este mundo. Tuve la suerte de que un espermatozoide se juntó con un óvulo y nací yo. Y miren, estoy viva. Y tengo la suerte de estar viva. Es un regalo de estar vivo. Existir es un regalo. Pero ¿cómo llegar del para qué habré nacido, que es la queja neurótica, o para qué habré nacido mujer, como es la queja de la histérica, por qué no habré sido varón, y por qué tal cosa, y por qué justo a mí me tocó ser como yo, como dice Felipe de Mafalda? Es genial, ¿quién no es un genio? Claro, ¿por qué justo a mí me tocó ser como yo? Dice Felipe. Bueno, eso es lo que dice el neurótico. ¿Por qué justo a mí me tocó ser como yo? Porque sí. No hay ninguna causa, no hay un otro maligno que nos vino a tirar todas las maldiciones y por eso justo a mí me tocó ser como yo. No, es por una gran contingencia del azar que uno está en este mundo. Y como dice Lacan, un análisis consiste en llevar a alguien de la tragedia a la comedia, en llevar a alguien del por qué habré nacido a la alegría de vivir. Y si uno puede lograr eso, el analista es el encargado de hacer ese pase de la tragedia a la comedia, del solipsismo y el anaporetismo al lazo con los otros. Y el analista, por eso digo, el analista es como un server, porque hace conexiones. El discurso analítico permite que uno lleve al parletre, lo empuje a hacer conexiones con los otros. Y entonces, en ese sentido, el analista no es a quien le hablan. El analista es aquel que permite que se abra la dimensión del otro del inconsciente, que es el otro fantasmático al que hay que atravesar para poder estar con los otros. Y no con el otro de su fantasma, que siempre es un otro que quiere nuestra castración, como dice acá. Quiere nuestro mal, y es un otro maligno siempre de nuestro fantasma. ¿Dice? El otro de pegar a un niño. Mi padre me pega porque me quiere. Me quiere pero me pega. Pero qué gracia tiene ese amor. Entonces, el otro del fantasma siempre es un otro maligno que quiere nuestra castración. Es un otro completo que hace existir al Padre Dios. Entonces, atravesar el fantasma es atravesar ese otro para confrontarse que lo que goza es nuestro cuerpo más allá del sujeto que lo habita y goza solito, como dice acá en la televisión. La pulsión se satisface sin sujeto.
Y eso es lo que viene a situar el santón como modo de gozar del cuerpo. No, me dice, vamos a cortar, porque sí, yo puedo seguir. No, la cuestión es que hay muchas cosas para decir, pero lo que quiero en todo caso cerrar es que el modo de gozar de ese cuerpo es lo que se llama inconsciente real. Es ese espacio donde algo goza en el cuerpo y de lo que nada se puede decir. Es como este chico que viene y dice, o sea, llega y trata de decir algo de eso que lo habita y de lo que nada puede decir. Es lo real como tal, es lo que Miller, con tirando de la cuerda de Lacan, le hace decir a Lacan que Lacan dice en realidad que si hubiera una equivocación, en el instante mismo donde esa equivocación se produce y nadie se percata de ella, eso sería el inconsciente real. En el momento en que hay un sujeto que se percata de ello, el inconsciente es transferencial. Con lo cual, en realidad, todo eso va para la vía del goce del cuerpo, y el goce del cuerpo es lo real como tal. O inconsciente real, les vuelvo a decir, es un oxímoron, porque el inconsciente es lo que se opone a lo real. El inconsciente habla, tiene palabras, se dirige al otro, constituye a un otro, lo inventa a un otro, y lo real es sin ley, sin palabras, silencioso, a lo sumo ruidoso, pero no tiene letra, ¿sí? No tiene sentido, no es del orden de lo verdadero, ¿sí? O de lo falso, no pasa por ahí. Bueno, muchas gracias. Ha sido sumamente enriquecedor. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Primero doy la palabra, a ver si alguien quiere. Sí. Es la primera vez que lloro en una conferencia. Para vos la estafa del psicoanálisis no sería una estafa, digamos, lo que se busca es alguien que disfruta de estar vivo. O sea, la línea de Freud de el que ama y el que tiene trabajo está sano. Entonces, como que no, porque me quedé pensando en toda la cuestión de la ética y del deseo y todo esto, y en realidad el objetivo sería estar contento de estar vivo. Más allá de las sinsabores que la vida tiene, etc. Es una posición en la vida. Pero es una posición en la vida al que hay que llevar al paciente. Por supuesto, sí. Okay. Y Lacan dice que un análisis debe ser llevado hasta ese punto, no más allá, salvo que sea el análisis de un analista, que ya supone un pase más. Pero en el seminario 24 Lacan dice hay que llevar el análisis hasta el punto en el que ese que viene está contento de vivir. Suficiente.